Desde la Patagonia, ciencia y tecnología, Cursas te conecta con saber y energía. Desarrollo web y software libre, sistemas que crecen, futuro que vive. Universidad del Comahue formando en libertad. Bienvenidos al podcast del Departamento de Ciencia y Tecnología del Cursas. ¿Alguna vez sintieron que su laburo o incluso sus proyectos de la facu se convierten en un eterno copy-paste? ¿Que pasan más tiempo moviendo datos de un lado para otro que pensando en la solución de fondo? De repente te encontrás exportando un CSV de una base de datos para después importarlo en una planilla de cálculo y de ahí mandar un mail a mano. Un laburito de cadete digital, pero que lo estás haciendo vos, un futuro profesional de la informática. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de cómo podemos construirnos nuestro propio ayudante digital, un asistente que nunca se cansa y que conecta todo con todo, para que nosotros nos dediquemos a lo que importa. Hoy vamos a charlar sobre N8N, una herramienta que les aseguro les va a volar la cabeza. Para empezar, tratemos de ponerle un nombre al problema. El problema es la fragmentación. Usamos GitHub para el código, Trello o Taiga para las tareas, Discord o Slack para comunicarnos, Google Sheets para los datos, el mail para las notificaciones, un montón de islas de información. Para que hablen entre sí, tradicionalmente tenías dos caminos. O lo haces a mano, perdiendo tiempo y cometiendo errores, o te pones a programar scripts. Escribís un cacho de código en Python o en Node.js que use las APIs de cada servicio para que se comuniquen. ¿Funciona? Claro que sí, pero tenés que mantener ese código, gestionar las credenciales, los errores. A veces es matar una mosca con un cañón. Acá es donde entra en juego N8N. Imagínense que en lugar de escribir código, ustedes dibujan un diagrama de flujo. Un diagrama donde cada cajita es un paso, una acción. Una cajita puede ser cuando alguien llena este formulario, la siguiente cajita, conectada por una flecha, es toma la dirección de mail de ese formulario y guardarla en esta planilla. Y la siguiente es mandale un mail de bienvenida a esa persona. Bueno, eso es N8N. Es una herramienta de automatización de flujos de trabajo, o como se le dice en la jerga, de Workflow Automation. Pero la clave está en cómo lo hace, de una forma visual, basada en nodos. Cada una de esas cajitas que les describí es un nodo. Un nodo para leer de una base de datos, un nodo para mandar un mensaje a Discord, un nodo para crear un archivo en Google Drive. Vos los arrastrás, los soltás, los conectás y configurás qué tiene que hacer cada uno. La historia de N8N es interesante porque nació del mismo dolor que describe. Su creador, Jan Oberhauser, era un desarrollador que estaba podrido de escribir el mismo código de integración una y otra vez para conectar distintas aplicaciones. Se dio cuenta que el problema siempre era el mismo: sacar datos de un lado, transformarlos un poquito y meterlos en otro. Así que allá por 2019 decidió crear una herramienta que le permitiera a él y a otros desarrolladores hacer esto de forma rápida y visual, pero sin perder la potencia. Por eso, desde su concepción, N8N fue pensado con una mentalidad developer first. O sea, es fácil de usar para cualquiera, pero si sos del palo de la informática, le sacás un jugo increíble. Ahora, para que esto no quede en el aire, vamos a un ejemplo bien concreto. Algo que podrían aplicar en un proyecto de la facultad o en su primer laburo. Imaginen que están trabajando en equipo en un proyecto de software. Usan GitHub para el repositorio de código. Cada vez que un compañero abre un issue nuevo en GitHub, o sea, reporta un error o pide una nueva funcionalidad, ustedes necesitan que pase algo. Quieren que esa tarea aparezca automáticamente en su tablero de Taiga para organizarse y que además se envíe una notificación a un canal de Discord para que todo el equipo se entere al toque. Hacer esto a mano es un plomo. Tenés que estar atento a GitHub, copiar el título, la descripción, pegarlo en Taiga, crear la tarjeta y después ir a Discord a avisar. Te olvidaste una vez y ya generaste un problema de comunicación. Con N8N, ¿cómo sería? Sería así. Tu flujo de trabajo, tu workflow, empezaría con un nodo trigger de GitHub, un disparador. Lo configurás para que se active on new issue.
Cuando eso pasa, el nodo de GitHub se despierta y le pasa toda la información del issue al siguiente nodo. Con una flechita lo conectás a un nodo de Taiga. A ese nodo le decís: che, Taiga, créame una tarjeta nueva en la columna por hacer con este título y esta descripción. Y usás los datos que te vienen del nodo anterior. Y de ahí sacás otra flechita a un nodo de Discord y le decís: publica en el canal Novedades este mensaje. Muchachos, nuevo issue creado. Con el título del issue. Y listo. Lo activas una vez y te olvidás para siempre. Acabás de crear un bot personal sin escribir una sola línea de código, que trabaja para vos 24/7. La potencia de esto es que si mañana querés que además de todo eso se guarde un registro en una base de datos PostgreSQL, simplemente agregás el nodo de Postgre y lo conectás. Es modular, es escalable y es visual. Claro, ustedes me dirán, pero para esto ya existen otras herramientas. Y tienen toda la razón del mundo. El mercado de la automatización es un campo de batalla. Los dos juggernauts más grandes son probablemente Zapier y Make, que antes le llamaba Integromat. Zapier es el más famoso, el más fácil de usar. Tiene miles de aplicaciones integradas. Es ideal para gente que no es técnica. Pero tiene una contra. Es caro. Muy caro. A medida que tus automatizaciones se vuelven más complejas o se ejecutan muchas veces. Make es un competidor muy fuerte. Visualmente es un poco más complejo, pero también más potente en algunas cosas, y su precio es más accesible. Entonces, ¿dónde se para N8N en esta pelea? Bueno, N8N tiene un as bajo la manga. Una carta que para nosotros, los que estudiamos y amamos la informática y el software libre, es la carta ganadora. Es open source. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que vos podés agarrar el código de N8N y montarlo en tu propio servidor. En un VPS barato, en una Raspberry Pi en tu casa, en un servidor de la facultad, donde se te cante. A esto se le llama self-hosting o autoalojamiento. Y esto, muchachos, lo cambia todo. Primero, el costo. El software es gratis. No pagás una licencia mensual. Tus únicos límites son la capacidad de tu propio hardware. Podés ejecutar millones de operaciones al mes y no le tenés que pagar un peso extra a nadie más allá del costo de tu servidor. Segundo, y quizás más importante, la privacidad y el control. Cuando usas un servicio en la nube como Zapier, tus datos y tus credenciales pasan por los servidores de ellos. Con N8N autoalojado, todo queda en casa. Tus tokens de API, la información de tus clientes, todo corre en tu propia infraestructura. Para un administrador de sistemas o alguien preocupado por la seguridad, esto no tiene precio. Y tercero, la extensibilidad. N8N no tiene un nodo para conectar con ese sistema viejo y raro que usan en tu laburo. No hay problema. Como es open source y está hecho en Node.js, puedes programar tu propio nodo, tu propia cajita y sumarla a la plataforma. El poder es tuyo. Es la filosofía del software libre aplicada a la automatización. Así que, para ir resumiendo, hoy vimos que existe una forma de dejar de hacer tareas repetitivas y de conectar las miles de herramientas que usamos sin necesidad de convertirnos en programadores de scripts full time. Conocimos N8N, una plataforma de automatización visual basada en nodos que nos permite diseñar flujos de trabajo de una manera intuitiva y potente. Vimos un ejemplo práctico de cómo podría cambiarnos la vida en un proyecto de desarrollo, conectando GitHub con Taiga y Discord. Y lo más importante, entendimos su gran diferencia con la competencia. Al ser open source, nos da la libertad de autoalojarlo, dándonos control total sobre nuestros datos, nuestros costos y nuestras posibilidades. Les dejo una pregunta para que se queden pensando. ¿Qué tarea informática repetitiva en su día a día, sea de la facultad o personal, podrían automatizar? ¿Qué copy-paste inútil podrían eliminar de sus vidas con una herramienta así? Anímense a explorar. N8N tiene hasta una aplicación de escritorio para que puedan probarlo en su propia compu sin instalar nada. Es una de esas herramientas que una vez que empezás a usar te preguntas ¿cómo pudiste vivir sin ella? Es como tener un superpoder para un desarrollador o un sysadmin. Si esta charla te sirvió, por favor dale al like y seguinos en Spotify o en YouTube y compartirla con tus amigos. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir desarmando este mundo fascinante de la tecnología. Esto fue el podcast de Saber Compartido, donde el código inspira y el futuro es construido. Ciencia y tecnología desde el sur argentino, con el curso hacia el cómo, marcando el camino. Hasta la próxima.
conexión.